En las profundidades del bosque de Chapultepec, donde los árboles centenarios susurran secretos de batallas olvidadas y sueños de poder, se extiende un lugar que ha sido testigo silencioso de la historia de México. Los Jardines de los Pinos, esa vasta extensión verde que alguna vez albergó la residencia oficial de los presidentes de la nación. Imagina un atardecer de primavera en la Ciudad de México, cuando el sol se filtra entre las copas de los pinos altos y proyecta sombras alargadas sobre los senderos empedrados. Allí, entre flores que estallan en colores vibrantes y fuentes que murmuran como voces antiguas, comienza nuestra historia. Se llamaba Elena, una joven historiadora nacida en las calles empedradas del centro histórico, que había dedicado su vida a desentrañar los hilos invisibles que unían el pasado con el presente. Un día de 2025, mientras el complejo cultural Los Pinos abría sus puertas al público como un regalo republicano, Elena caminaba por la calzada de los presidentes, observando las estatuas de bronce que custodiaban el lugar. Cada figura parecía mirarla con ojos de piedra, recordándole que entre esos jardines habían caminado hombres que decidieron el destino de millones. Lázaro Cárdenas había sido el primero en llamar a este rancho La Hormiga como Los Pinos, en honor a una huerta michoacana donde conoció a su esposa Amalia. Plantó pinos para que el nombre cobrara vida, y desde entonces, el aroma resinoso de esas coníferas impregnaba el aire como un recordatorio constante de raíces profundas. Elena se detuvo junto al estanque donde las carpas doradas nadaban perezosamente bajo nenúfares flotantes. Recordó cómo, en los años 30, el general Cárdenas había rechazado el esplendor ostentoso del castillo de Chapultepec para mudarse a esta casa más humilde. Aquí, entre estos mismos jardines, redactó decretos que cambiaron el país, la expropiación petrolera, la reforma agraria. Las hojas crujían bajo sus pies mientras imaginaba al presidente paseando al amanecer, con el peso de la nación sobre sus hombros, respirando el aire fresco que traía promesas de justicia social. Los jardines no eran solo decoración, eran el pulmón vivo donde se gestaban ideas que florecían como las bugambillas trepadoras en las pérgolas. A medida que avanzaba, el sol descendía y teñía el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Elena llegó al Jardín de las Esculturas, donde las figuras de Hidalgo y Morelos, esculpidas por Ernesto Tamariz, se erguían imponentes. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, estas estatuas habían sido colocadas para honrar a los héroes de la independencia. Elena tocó la base de piedra fría y sintió un escalofrío. En su mente surgía una visión, un baile nocturno en los años 50, bajo la administración de Adolfo Ruiz Cortines. Luces tenues colgaban de los árboles, orquestas tocaban danzones mientras diplomáticos extranjeros admiraban los rosales perfectamente podados. Las primeras damas paseaban con vestidos de seda, sus risas mezclándose con el canto de los grillos. Pero debajo de esa elegancia, los jardines guardaban secretos, reuniones discretas donde se decidían alianzas políticas, susurros entre arbustos que podían alterar el curso de elecciones. La historia que Elena tejía en su cabeza se volvía más vívida. Imaginó a un jardinero llamado Don Ramiro, un hombre de origen humilde que había trabajado en Los Pinos desde los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Don Ramiro conocía cada rincón, las calzadas bordeadas de cipreses, los bustos de Benito Juárez, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada que honraban las leyes de reforma. Cada mañana, podaba los setos con precisión quirúrgica, murmurando leyendas locales sobre espíritus que habitaban el bosque desde la batalla del Molino del Rey en 1847. Según él, las almas de los soldados caídos aún vagaban entre los pinos, protegiendo el lugar de intrusos. Elena sonrió al pensar en cómo don Ramiro le contaría anécdotas, como en los 60, durante fiestas privadas, las luces de la casa Miguel Alemán se reflejaban en el estanque, creando un espectáculo de fuegos artificiales acuáticos. Avanzando hacia la casa Lázaro Cárdenas, Elena se sentó en un banco de hierro forjado. El aire se enfriaba, trayendo el olor a tierra húmeda después de un breve rocío. Aquí, en esta zona más modesta, Cárdenas había vivido con su familia, lejos del boato. Los jardines circundantes eran un tapiz de biodiversidad, ardillas correteando, cacomistes escurridizos y tlacuaches que salían al anochecer. Recientemente, se había inaugurado el Jardín Hondonada, con sus terrazas de descanso, espejos de agua y esculturas monumentales hechas de materiales reciclados que representaban la fauna del bosque.
Elena pensó en cómo este espacio simbolizaba la transformación de enclave exclusivo de poder a lugar para todos los mexicanos. Familias enteras ahora picniqueaban sobre el césped, niños corrían persiguiendo mariposas, artistas pintaban al aire libre. Su imaginación la llevó más lejos, a los años 80. Visualizó a un joven diplomático llamado Carlos, asignado a la residencia durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Carlos paseaba por los jardines al atardecer, enamorado de una secretaria llamada Isabel. Se encontraban junto a la fuente principal, donde el agua caía en cascadas suaves, ocultos por enredaderas de jazmín que perfumaban el aire. Sus conversaciones giraban en torno a la política, pero también a sueños personales. Él quería escribir una novela sobre los secretos de los pinos. Ella aspiraba a ser pintora y capturar la luz que bailaba entre las hojas de los pinos. Una noche de tormenta, mientras la lluvia azotaba los cristales de la casa Adolfo López Mateos, se besaron por primera vez bajo un cobijo de árboles centenarios. Los jardines fueron testigos mudos de su romance prohibido, porque en aquellos tiempos, las relaciones dentro de la residencia oficial estaban llenas de riesgos. Elena cerró los ojos y dejó que la historia fluyera. En los 90, durante la era de Ernesto Zedillo, los jardines vieron llegar a líderes mundiales. Bill Clinton caminó por las mismas calzadas, admirando la vegetación exuberante que contrastaba con el concreto de la metrópoli. Las negociaciones se realizaban en salones adyacentes, pero las pausas se tomaban en los exteriores, donde el viento traía alivio y claridad. Elena imaginó conversaciones susurradas sobre nafta, mientras mariposas monarca revoloteaban cerca, ajenas a la importancia de las decisiones. El tiempo avanzaba en su mente como las estaciones en los jardines. En los 2000, Vicente Fox trajo un aire de cambio. Los rosales se podaron con más esmero, y se organizaron eventos culturales que abrían ligeramente las puertas. Pero los jardines seguían siendo un mundo aparte, donde guardias discretos vigilaban cada movimiento. Felipe Calderón enfrentó desafíos oscuros, y los pinos parecieron inclinarse más bajo el peso de la violencia que azotaba al país. Los jardines ofrecían un refugio temporal, un oasis donde el presidente podía reflexionar mientras observaba las estrellas a través del dosel arbóreo. Luego llegó Enrique Peña Nieto. Elena recordó fotos de reuniones con figuras como Mark Zuckerberg en esos mismos jardines. El lugar proyectaba modernidad, césped impecable, esculturas iluminadas, pero también críticas por el costo de mantenimiento. 30.000 millones de pesos en un sexenio, decían las cifras, para mantener ese paraíso verde en medio de la urbe. Y finalmente, Andrés Manuel López Obrador decidió abrir las puertas. El 1 de diciembre de 2018, Los Pinos dejó de ser residencia para convertirse en complejo cultural. Elena estaba allí en sus primeros días abiertos, cuando miles de personas caminaron por primera vez esos senderos que antes estaban vedados. El aire vibraba con emoción. Músicos tocaban en los jardines, poetas recitaban bajo los árboles y el pueblo reclamaba lo que siempre había sido suyo. Mientras la noche caía sobre los jardines, Elena continuaba su paseo. Las luces tenues iluminaban las estatuas de los presidentes a lo largo de la calzada. 14 figuras desde Cárdenas hasta Peña Nieto. Cada una representaba un capítulo: nacionalizaciones, crisis económicas, aperturas democráticas, reformas. Los pinos susurraban con la brisa, como si contaran anécdotas a quien supiera escuchar. Elena pensó en don Ramiro, quien aún, en su vejez, visitaba el lugar como voluntario, explicando a los visitantes la importancia de preservar ese equilibrio entre naturaleza e historia. De pronto, una figura se acercó. Era un anciano de ojos brillantes, con las manos curtidas por años de trabajo con la tierra. Señorita, ¿sabe usted que estos jardines han visto más que palacios? Han visto sueños rotos y esperanzas renovadas, le dijo. Se presentó como el nieto de don Ramiro. Juntos caminaron hacia el estanque, donde las luces reflejadas creaban un tapiz de estrellas terrenales. Le contó historias que Elena no había imaginado, como durante la expropiación petrolera, Cárdenas había plantado un pino especial que aún sobrevivía, símbolo de soberanía. Como en tiempos de escasez, los jardines proveían frutas y verduras para la cocina presidencial.
Como amantes secretos, espías discretos y niños juguetones habían dejado huellas invisibles en la hierba. La conversación se extendió hasta la medianoche. Elena aprendió sobre las cabañas para visitantes, las caballerizas antiguas convertidas en espacios culturales, el molino del rey cercano donde resonaban ecos de batallas. Los jardines no eran estáticos, evolucionaban con cada estación. En otoño, las hojas caídas formaban alfombras doradas. En invierno, la niebla envolvía los pinos en misterio. En verano, las flores atraían colibríes que zumbaban como mensajeros del destino. Elena regresó al día siguiente y al siguiente. Su historia personal se entrelazaba con la del lugar. Conoció a un artista que pintaba los bustos de los reformadores, a una familia que venía de Guerrero a pasar el día entre los árboles, a un estudiante que investigaba la arquitectura de la Casa Miguel Alemán, la principal residencia que ahora albergaba exposiciones. Cada visita revelaba nuevas capas, el jardín hondonada con sus espejos de agua que reflejaban el cielo, invitando a la contemplación, las terrazas donde se respiraba paz, las esculturas que conectaban arte y biodiversidad. A lo largo de meses, Elena escribió su propio relato. No era solo historia factual, sino una narrativa viva. Imaginó a una niña llamada Sofía en los años 40, hija de un funcionario, corriendo por los senderos mientras su padre atendía reuniones. Sofía recogía flores prohibidas y las escondía en su habitación, soñando con ser botánica. Décadas después, esa misma Sofía, ya anciana, regresaba al lugar abierto al público y lloraba de emoción al ver que sus jardines ahora pertenecían a todos. La historia crecía en la mente de Elena como las raíces de los pinos bajo la tierra. Pensó en los contrastes, el lujo de antaño versus la accesibilidad actual. Los eventos diplomáticos con banquetes exquisitos versus los talleres gratuitos de pintura y música. Los guardias armados versus familias riendo. Los jardines absorbían todo, neutralizaban tensiones con su verdor eterno. Una tarde de lluvia ligera, Elena se refugió bajo un gran pino. El agua goteaba suavemente, y en ese momento de quietud, sintió la conexión profunda. Este lugar había sido cuna de decisiones que moldearon México, desde la nacionalización del petróleo hasta las aperturas comerciales, pasando por luchas contra el narcotráfico y esfuerzos por la democracia. Cada presidente había dejado su marca, un árbol plantado, un jardín remodelado, una estatua erigida. Elena decidió que su libro comenzaría exactamente allí, en los jardines. Escribiría sobre cómo Los Pinos no era solo un complejo de casas y calzadas, sino un ser vivo que respiraba con el bosque de Chapultepec. Contaría anécdotas ficticias pero inspiradas en lo real, un chef que inventaba platillos con hierbas de los jardines para dignatarios, una guardia que se enamoraba de un visitante, un fantasma juguetón que movía estatuas en las noches de luna llena. Los meses pasaron, y su manuscrito engordaba. Visitantes de todo el país y del mundo llegaban, turistas japoneses fotografiando los pinos, familias oaxaqueñas compartiendo tamales en el césped, estudiantes de historia tomando notas junto a las esculturas de Hidalgo. Los jardines se convertían en un melting pot de culturas mexicanas, uniendo norte y sur, indígenas y mestizos, ricos y pobres. Elena terminó su obra en un banco frente a la casa Lázaro Cárdenas. El sol se ponía de nuevo, tiñendo todo de oro. Cerró su cuaderno y respiró profundo el aroma a pino húmedo. Sabía que la historia no terminaba, continuaría con cada persona que pisara esos senderos. Los jardines de los pinos eran un legado vivo, un recordatorio de que el poder es temporal, pero la naturaleza y la cultura perduran. Y así, mientras la noche envolvía el bosque, Elena caminó hacia la salida, dejando atrás huellas que se borrarían con la siguiente lluvia, pero llevando en su corazón la esencia eterna de ese lugar mágico en el corazón de la CDMX. Los pinos seguirían creciendo, los jardines floreciendo, y las historias multiplicándose infinitamente entre sus ramas.